Bendito sea el Señor que tenemos diferentes plataformas para poder entrar. Si vea, aquí se ve más más clarito. Pero es por la tablet. Sí, ¿verdad? Y acá se ve más oscura. A ver, vamos a ver cómo ando. Sí, ando bien. Mire. Sí. Es por el teléfono, por la cámara. Ajá. Para que digan que no, porque hasta luces hay. Ok, dice invita. Eso soy yo. No me salen los. Oh, ya sé por qué. Tal vez posiblemente necesito esto. Hola, hola. A los que se están conectando. Hello. Hola. Conéctense, ya los estamos esperando. Gracias por estar aquí, prima. Bendiciones. Vamos a comenzar a compartir la palabra de Dios. ¿No trabajaste esa hora, prima? ¿O allá andas chambeando? Joana. ¿Qué dice Joana? Dice Yoma. Aquí abajo. Jonah. Hola, Jonah. Bendiciones. Jonah. Y todo por no ponerme los lentes. Vamos a esperar 2 minutitos más. Esperar es importante porque así podemos las personas quienes se van uniendo entran en contexto. Más tarde trabajas. Qué bueno, prima. Gracias a Dios por el trabajo. Pues el día de hoy tenemos todos los martes vamos a tratar de tener lo que se llama entre amigas. Todos los martes vamos a tratar de tener entre amigas y vamos a tener una invitada para que nos cuente cómo es que están corriendo su carrera en la fe y también para que nos cuenten cómo es de que las encontró Jesucristo. Esas son las 2 preguntas que constantemente vamos a tener. Y ya ahí vamos a ir sacando más preguntas y preguntas conforme a lo que nos estén compartiendo, ¿verdad? Hermana Leslie, si gusta aquí introducirse. Ok. Bueno, mi nombre es Leslie Molina, soy de México. Tengo 3 hijos, estoy casada. Tengo viviendo en Estados Unidos más de 12 años ya acá. Y bueno, estoy yendo a la iglesia Aposento Alto, ahí donde conocí a la pastora Marisela aquí presente, y a toda su familia también que le he conocido, gracias al Señor, que ha sido Él el que nos ha encontrado en el camino con un propósito. Bueno, a la iglesia donde nosotros vamos, nosotros tenemos nuestro pastor, que próximamente recibirá la invitación para estar por aquí. Sí. Y yo soy pastora asistente. Entonces, ahí yo trabajo con los jóvenes, trabajo con las nuevas visitas, con el tiempo de oración, ¿con qué más? Ya ni me acuerdo, pero en lo que se pueda trabajar y en lo que se pueda ayudar, ¿sí? Pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración. Okay. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por darnos la gran bendición de poder reunirnos en esta mañana de martes para poder estar hablando de tu reino, para poder estar hablando y dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, principalmente en la vida de mi hermana Leslie, quien es invitada el día de hoy. Señor, toma el control de este live, toma el control de nuestras palabras. Espíritu de Dios, te pedimos que tú seas el invitado especial en cada una de estas transmisiones. Gracias por los que se están conectando. Gracias por los que han de ver cada uno de estos videos después de este live.
Gracias, Señor, que tu palabra llegue al lugar en donde tiene que llegar y que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada, Señor. Llega al corazón de aquella mujer, de aquel hombre, de aquellos quienes están viviendo en desesperanza, de aquellos quienes están en una situación difícil, de aquellos quienes están clamando por ayuda, de aquellos quienes están perdidos, de aquellos quienes no ven una salida, Señor. Llega hasta los rincones de la tierra a través de tu santa palabra, Señor. Tu palabra restaura, tu palabra libera, tu palabra da esperanza, tu palabra da vida, Señor. Llega ahí donde están los enfermos, Señor, y trae una palabra de esperanza y sé tú sanando a través de tu santa palabra, Señor. Tu palabra tiene poder y creemos en ella, por eso estamos en esta mañana reunidas para poder compartir tu palabra, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como le decíamos, ella es nuestra hermana Leslie. La hermana Leslie la conozco ya hace 3 años, ¿verdad? Sí. Ya hace 3 años vamos a la misma iglesia. Ella trabaja en la área de niños, está ayudando con los niños y también ayuda en la área de la junta directiva. Y el Señor ponía en mi corazón de traerla por acá el día de hoy. Hace 8 días que estábamos transmitiendo con las hermanas que estuvieron el martes pasado. Ellas también sintieron en su corazón lo que yo estaba pensando. Ellas lo pensaron en voz alta. Ah, ok. Y en ese momento me lo dijeron y me dijeron, hermana Leslie va a estar por acá. Y yo les digo, ay, sí, yo estaba pensando en ella. Y eso es estar en un mismo espíritu. Amén. Esa es la conexión de estar en un mismo espíritu. La Biblia habla de que nosotros tenemos que caminar en un mismo espíritu, o sea, que sea en un mismo acuerdo. Esa es la conexión de un mismo espíritu, o sea que el Espíritu Santo nos pone en un mismo sentido, ¿sí? Entonces, hermana Leslie, ¿cómo? La primera pregunta que yo le voy a hacer es a través de las Escrituras. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9. En el libro de los Hechos, capítulo 9, narra que el apóstol Pablo iba camino a Damasco para poder arrestar a todos cuantos se pudiera, porque esos a los que quería arrestar eran cristianos, eran a los que seguían a Jesucristo, y para el apóstol Pablo ellos eran unos impostores. Entonces, cuando el apóstol va de camino a Damasco, en el desierto de Damasco, tiene un encuentro con Jesucristo. Un encuentro, lo encontró Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo cuando lo encontró Jesucristo? Estaba de camino a Damasco para arrestar a los cristianos. Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? O sea, Jesús no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a aquellos quienes me persiguen? Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, en esta mañana yo quiero preguntarle, hermana, ¿cómo la encontró a usted Jesucristo? Bueno, bueno, yo crecí en la iglesia que predomina, ¿no?, en América Latina, ¿no?, la católica, pero cerca de la casa donde mis papás vivían, allá en el pueblo, estaba una iglesia cristiana donde asistía mi familia como mis abuelos, ¿no? Entonces, mis papás no eran convertidos en ese tiempo, ellos habían escuchado, tal vez nada más mi papá por medio de su mamá había escuchado del evangelio, pero no era una persona convertida en ese tiempo. Nosotros éramos de la otra iglesia, entonces llegaban de Acapulco al pueblo donde yo vivo, iban a predicar, porque en el pueblo, en esa iglesia no había un pastor de esa iglesia, sino que iban de Acapulco para allá cada domingo a compartir la palabra. Y llegaban unas hermanas, unas jóvenes, y nos llamaban a todos los niños que vivíamos alrededor de la iglesia,
nos iban a invitar, que ellas iban a estar afuera de la iglesia. Me acuerdo que debajo de un árbol de tamarindo, ellas daban sus clases y nos iban a invitar a todos los niños de alrededor, nos iban a invitar que ellas que llevaban la palabra, pero sobre todo nos decían, éramos niños como de 7, 8, hasta más chicos de edad, nos decían, oh, traemos dulces, traemos colores para pintar y queremos, traemos juegos, traemos varias cosas para ustedes. Entonces a esa edad los niños, más que nada, tenemos el deseo de comer un dulcecito, ¿no? ¿No? Y en esa zona donde yo vivía era una zona muy pobre, entonces los niños pues obviamente que querían eso, ¿no? Entonces era la manera de que nos atrayeran. Y sí, jugábamos, cantábamos, ellas usaban la guitarra, eran buenas tocando guitarra y cantábamos, jugábamos y nos compartían la palabra, una historia de la Biblia. Entonces nos ponían a colorear, nos hacían preguntas. Entonces ese ambiente tan bonito que ellas creaban nos empezó a llamar la atención. Entonces mi mamá nunca se opuso a que yo fuera, ¿no? Sino yo le decía, yo quiero ir, y me dejaba ir. Entonces fue de esa manera que yo empecé a conocer más del evangelio más cercano, pues, con esas historias, con esa manera de llegar de las servidoras en los niños en ese tiempo, y así es como yo empecé a conocer un poco más de la Biblia, ¿no? ¿Cómo cuántos años tenía usted? Yo recuerdo que más o menos entre unos 7, 8 años. Estaba muy joven. Y ver, entonces, usted comienza a ir a escuchar la palabra, a cantar y a comerse el dulcecito, claro, ¿verdad? Pero sus papás no se opusieron de que usted fuera, porque vemos muchos casos que los papás se oponen de que vayan a escuchar la palabra de Dios, porque como es otra, lo llaman es otra iglesia, es otro Dios, entonces muchos se oponen a que sus hijos escuchen la palabra de Dios. En este caso no fue el caso de usted, sus papis la apoyaban. Sí, no, mi mamá, a pesar de que ella era fanática de la otra iglesia, ella nunca se opuso a eso. Mi abuela sí, la mamá de mi mamá, era de que ¿por qué la dejas ir a ese lugar que no es bueno que ella aprenda eso? Y viendo mal las cosas, ¿no?, que ellos hacían. Pero mi mamá era de que yo siempre le insistía, mis hermanas estaban más pequeñas y también íbamos, ¿no? Entonces ella decía, bueno, ellas van allí, y luego como estaba ahí al lado, o sea, prácticamente no era ella nos salía a observar y ella miraba que todo era muy sano, ¿no? Que no había nada malo allí. Bueno, entonces, pues qué bendición el que... Pero veo que mire, a usted la evangelizaron a través, siendo niña, y a través de la estrategia que tuvieron las hermanas de poder llevarles dulcitos. Llamaban su atención a través de los dulcitos. Hay diferentes formas de evangelización, y en este caso la forma que ellas utilizaron fue a través de los dulcitos. El Señor es el que da la sabiduría para que nosotros podamos evangelizar. Él nos da las estrategias de cómo hacerlo. ¿Quién iba a decir que con unos dulcitos los niños se iban a interesar, verdad? Yo recuerdo, su historia me recuerda mucho a una de donde yo crecí. También había una señora quien era cristiana, pero que nosotros no sabíamos que era cristiana. Nosotros pensábamos que era testiga de Jehová. Entonces no diferenciábamos lo que era cristiano, testigo de Jehová, mormón. Solamente sabíamos que no eran católicos. Entonces yo escuchaba a los adultos decir, mira, se va a ir allá con la testiga de Jehová, no le permitas que vaya allá porque le meten otras cosas. Y ella, con lo que nos atraía, era con las galletitas de animalito con agua de sabor. Pero nosotros íbamos a escondidas. Yo recuerdo a mis primos y a todos los niños de la colonia que íbamos a escondidas, que no supieran nuestros padres que íbamos a estar allá, porque nos daban una regañada.
A muchos hasta le pegaban, a mí no me llegaron a pegar, pero sí me regañaban. Entonces lo hacíamos a escondida. Ahora que somos adultos, muchos de esos niños que nos evangelizaron, estamos en los pies de Cristo. Muchos de esos niños. Y nos acordamos y decimos, ay, ¿te acuerdas de la señora fulanita de tal? Que nos hacía agua de Jamaica y o sea, hasta agua de Kool-Aid. Y con eso éramos felices, sí, con claro. las galletitas también. Exacto. Con eso éramos felices y llegábamos con esa era la forma que Dios les dio para que nosotros pudiéramos ser atraídos y llegar y escuchar. Parece que no escuchamos, pero sí escuchamos. Claro. Pareciera que no, pero no. sí se escucha. Sí. Entonces, esa palabra se quedó en usted. Lo que ellos empezaron a poner en usted, la semilla de la palabra, se quedó en su corazón y produjo fruto a su tiempo. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo es que sus papás llegan después a los pies de Cristo? Porque sus papás no eran cristianos. No. Bueno, fue por mucho tiempo, ¿no? Yo empecé tan pequeña, mi mamá no iba, mi papá tampoco. Ya como a la edad de unos 11 años, por ahí 10, 11 años, llegó un pastor a esa iglesia con su familia y el pueblo. Entonces sus niñas que ya eran más un poquito de la edad mía, un poquito como unos 2 años, empezaron a evangelizar con los jóvenes y yo empecé a ir más constante a la iglesia, ¿no? Cuando hacían eventos y todo, y empezamos a evangelizar a los jóvenes. Mis papás aún no, pero mi mamá ya después, cuando llegó el pastor, y como yo iba casi sola allí, entonces el pastor empezó a visitar a toda la familia a casa de mis papás, mi mamá, mi papá. Y como mi papá era hijo de mi abuelita, de la que iba más seguido a la iglesia, pues ella, yo me imagino que le pedía al pastor que visitara mucho a mi papá. Entonces empezó a visitar el pastor con su esposa mi casa, para que ellos empezaran a visitar a la iglesia. Que yo ya iba, desde chica ya empecé a ir más constantemente, pero mis papás no querían. Entonces ya empezaron, y en ese tiempo mi mamá empezó a conocer más del Señor también. Mi papá no tanto, pero mi mamá sí. Entonces fue un tiempo de transición, de muchas cosas, de muchos cambios, de momentos de decir que no, momentos de decir que sí. En cuanto a mis papás me refiero, ellos estaban en ese dilema, mi papá no, mi mamá sí, mi mamá oraba por mi papá, mis abuelos y todo, la familia, pero mi papá no quería en ese tiempo prácticamente saber nada del cristianismo, de seguir al Señor, ¿no? Porque yo pienso que a veces uno piensa que es muy difícil y tampoco es fácil, ¿no? Entonces cuando uno tiene cierto tipo de pensamientos o cierto tipo de ataduras como de vicios o así, es bien difícil dejarlo, ¿no? No sé qué piensan o qué tienen en su mente, pero me imagino que es bien difícil decir quiero seguir al Señor, no quieren dejar el mundo, el vicio, las cosas, y era en el caso de mi papá que había pasado así. Precisamente, hermana, perdón, porque las ataduras pues los mantienen atados y no los dejan dar los pasos que necesitan dar. Por eso, las ataduras las traemos. Todos traemos ataduras desde nuestra niñez. Desde que nacimos, es más, traemos ataduras, ya sean ataduras personales o ataduras generacionales, claro. ¿Verdad? Una de las ataduras es el vicio de la borrachera. Si podemos ver, muchas de las veces la borrachera viene de generación en generación, se va pasando de generación en generación, y eso no es algo normal. Eso son maldiciones generacionales que nosotros, viniendo a Cristo, tenemos que arrancar, como dice la palabra de Dios, tenemos que arrancar, desarraigar, derrumbar, y en lugar de ello, poner lo que es las promesas del Señor, claro. Caminar conforme a la palabra del Señor. Claro. Y es algo que no es fácil, porque venimos al cristianismo ignoramos muchas cosas.
Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, se nos empieza a abrir el entendimiento, ¿sí? Porque comenzamos a seguir a Cristo porque escuchamos, porque alguien nos compartió, ¿verdad? Y entonces hubo una convicción en nuestro corazón y aceptamos a Cristo, pero ahí comienza esa carrera. Sí. Ahí comienza porque necesitamos ser discipulados. Necesitamos que nos disipulen, necesitamos meternos a la palabra y pedir al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que nos está hablando a través de su palabra. Y muchos quienes ya hemos venido a Cristo y entendemos, vemos a otros que están atados y ellos no lo ven, ellos no ven que están atados, ellos creen que están viviendo una vida normal, pero esa no es la vida por la cual Jesucristo murió en la cruz. Sí. Jesucristo dijo que Él murió para darnos una vida en abundancia. Una vida en abundancia no es vivir en el alcoholismo, no es vivir en la drogadicción, no es vivir en el pecado. Una vida en abundancia no es vivir bajo el yugo de las adicciones, en este caso que estamos hablando de eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, es importante por eso, mis queridos hermanos, que nosotros nos dejemos discipular, que nosotros constantemente busquemos en donde nos disipulen muchas personas no tienen esa bendición de ser discipulados. Vamos a ser muy honestos. Muchos no tienen esa oportunidad. Estoy hablando ya en casos muy remotos, pero sí hay casos en donde no pueden. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Abre la Biblia, empieza a estudiar la palabra, ora y pídele al Señor que te enseñe, que te muestre, que te abra los ojos, que te abra el entendimiento, porque quieres entender su palabra, porque quieres entender cómo Él habla. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Sí. Y después llegó su papá a los pies de Cristo. Tardaron muchos años. Mi papá no tiene mucho en el Evangelio. Prácticamente serán, no sé, que serán unos 8 años. 8 años. Por ahí. No tiene mucho mi papá. Mi mamá sí, en ese tiempo, cuando ella empezó a ir, ella aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador. Aunque ella tenía cierto tipo de choques con mi abuelita, su mamá, ¿no? Y la familia, porque siempre es eso. Igual a mí siempre me decían que porque yo me juntaba con esos jóvenes, porque yo iba a la iglesia, porque hicimos un tiempo una campaña con los jóvenes ahí en el centro, entonces yo andaba ahí y eran como esos ataques, ¿no? Familiares que duelen a veces, ¿no? El rechazo, el mal comentario, el que ya te lavaron el cerebro, cosas así, ¿no? Pero uno seguía firme, ¿no? Mi mamá al principio sí como que tenía esas batallas con sus familiares más cercanos. En este caso mi abuela, ¿no? Que pues ella, mi mamá era de la que siempre estaba ahí todos los días con mi abuelita, visitándola día a día. Entonces el comentario, entonces mi mamá como que un tiempo estuvo pues alejada, ¿no? Por lo mismo y por muchas otras cosas que pasaron, porque cuando uno se acerca al Señor y como mi papá todavía no, entonces había ese tipo de discordias familiares, ¿no? Muchos problemas que empezó mi mamá, después dejó de asistir muchos años. Ella tenía su Biblia, leía, pero ella no se congregaba, ¿no? En la iglesia. Entonces, después la iglesia tuvo una situación, se cerró un tiempo y el pastor que llegó ahí se tuvo que retirar y prácticamente la iglesia quedó como abandonada por un tiempo, ¿no? Entonces ya no íbamos tampoco, que ya no había donde asistir, pero yo siento que mi vida en el cristianismo ha sido un sube, un baja, ¿no? Por esas cuestiones, por no tener, como dice usted, la dirección, el discipulado constante allí. Entonces uno recae. Cuando uno va empezando y no tienes esa dirección, no tienes tal vez el temor o la palabra, el compromiso, empiezas otra vez a cometer lo mismo, yo no volví ya nunca más a la otra religión, ¿no? Yo desde que el momento que conocí a mi Señor,
yo seguí desde esa edad tan joven, yo seguí siempre, dije que yo creía solamente en Jesús, que ya no creía en otras cosas más que en mi Señor. Pero no estaba esa congregación, no estaba esa discipulación. Exacto. Entonces, pues pasaron los años que no iba a la iglesia, ¿no? Que era la adolescencia, ya no estaba en la iglesia, el pastor se había ido, sus hijas, entonces quedó como en el abandono. Pero yo seguía buscando al Señor. Cuando me fui a la universidad, ya... Antes de la universidad, quiero decir qué importante es, como lo dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pedir al Señor, al dueño de la obra, que mande obreros, ¿no? Sí. Entonces, este es un llamado a todos los obreros, a todos aquellos quienes saben que el Señor les está llamando a prepararse, les está llamando a que empiecen a servir en la iglesia, les está llamando a que empiecen a ayudar, porque hay mucha necesidad. A veces decimos, no, ya están los que están. No, la Biblia por algo dice que hay mucha necesidad y hay pocos obreros. Aquí vemos en testimonio de que la hermana tuvo que crecer una parte en su carrera cristiana sin un discipulado, sin una iglesia, porque hoy día el solamente escuchar que está siendo llamado a ser pastor, hay un miedo, sí hay un miedo, pero tenemos que entender quién nos está llamando. En medio de cuando Dios te habla a trabajar en la obra, se levantan muchos obstáculos, se levantan personas quienes no están de acuerdo, que que la mujer, por ejemplo, que la mujer sea pastora, no están de acuerdo que la mujer sea esté discipulando, no están de acuerdo en muchas áreas, pero créeme, yo reflexionaba en esta área, hermana, y muchas de las veces lo que a mí me detenía era el qué dirán porque soy mujer, porque está una lucha dentro del mismo cristianismo de que la mujer no puede ser pastor. Entonces, algo que el Espíritu Santo a mí me ministró en cierto momento fue que Él no le va a pedir cuentas a las personas quienes no crean en un llamado pastoral hacia la mujer, sino a esa mujer que sabe que el Señor la ha llamado a pastorear. Eso trajo un temor a mi espíritu, a mi corazón, a mi alma. En ese momento se me vino a mi mente el versículo bíblico que dice que el dueño de la viña salió y él entregó talentos a diferentes, no me acuerdo a cuántos, a diferentes obreros. Uno dice que lo multiplicó, lo echó a andar, hizo que tuviera ¿cómo se llama? Que tuviera ganancias, se lo multiplicó para cuando viniera el dueño de los talentos, no le diera solamente el talento que le dio, sino que se lo diera multiplicado. Pero hubo uno que tuvo miedo. Y lo enterró ese talento. Y el Señor su dueño no estuvo contento que haya enterrado ese talento. Y muchas de las veces ese pensamiento de muchas personas nos hace enterrar los talentos que Dios nos ha dado. Nos hace, porque ahí el miedo se aprovecha de nosotros. Ahí el miedo se aprovecha de nosotros para que nosotros no demos los pasos, para que nosotros no tomemos el paso de educarnos, de empezar a estudiar, de empezar a ir a las escuelas, de empezar a darlo todo para poder aprender y poder dar. ¿Sí? Entonces, si nosotros enterramos los talentos que Dios nos ha dado, nadie más que nosotros somos los que vamos a dar cuentas ante el Señor por lo que nos ha entregado. Nadie más que nosotros. Claro, cada persona que se levante y se ponga como piedra de tropiezo dará su propia
va a dar su propia cuenta ante el Señor. Claro. Pero yo, cuando sé que Dios me está llamando a hacer algo específico y no lo hago por miedo y no lo hago por lo que dirán las personas y no lo hago porque en este caso soy mujer y muchos dicen que la mujer no puede ser pastor, entonces si yo no lo hago, tengo que estar consciente que Dios me va a pedir cuenta por lo que me está llamando a hacer. ¿Cómo sé que Dios me está llamando a hacerlo? Porque hay un encuentro, al igual que leíamos sobre Pablo. Hay un encuentro en donde Dios te revela, te dice qué es lo que tienes que hacer, a qué te está llamando. Y después de ese encuentro, Dios te lo sigue confirmando a través de muchas cosas, personas, a través de los años, Dios te lo sigue confirmando. Así le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero después del encuentro con Jesucristo, su vida fue totalmente diferente. Y después del encuentro tuvo una etapa en donde tuvo que reflexionar, en donde empezó a tener su comunión con Jesucristo y después se presentaba en cada uno de los lugares en donde iba, decía: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a decir como Pablo: siervo del Señor Jesucristo, no por voluntad de hombre, no por hombre que diga sí, está bien, este sí califica, no, sino por voluntad de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo te llamó o cómo Jesucristo te está llamando? Solamente tú lo sabes, y aunque muchas de las veces des el testimonio y des la explicación de cómo el Señor te llamó, si su entendimiento está cerrado, no lo va a entender. Claro. No lo va a entender. Pero ¿cuál es tu trabajo a ti que el Señor te está llamando? Es prepararte, es perseverar, es ser obediente a lo que el Señor te está llamando, y se verá en el camino si el Señor te ha llamado o no te ha llamado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por los frutos somos conocidos. Por los frutos somos conocidos. Se verá en el camino el respaldo de Dios sobre ese ministerio. Se verá en el camino cómo Dios te sigue impulsando para seguir compartiendo el evangelio. Se verá en el camino cómo el Señor se está glorificando a través de ese servicio. ¿Amén? Y eso es lo que se me venía a mi corazón ahorita que la hermana nos está compartiendo sobre que no había obreros, no había un pastor quien pudiera seguir discipulándoles. Pero hoy día, hermana, ¿quién está tratando de enseñar la palabra de Dios? ¿Quién es el que está empujando? ¿Quién es el que está tratando de que esa obra siga adelante? Bueno, ahorita el Señor, yo pienso que escucha siempre las oraciones y ve la necesidad que hay en las iglesias, ¿no? Entonces, pues la iglesia quedaron por las personas adultas, como los pioneros de la iglesia ya eran de edad muy avanzada y nadie se sentía prácticamente llamado a hacer eso, ¿no? Del pastoreo. Pero ahorita que yo fui a México, conocí al pastor que llegó con su familia, y mi mamá dice que mi mamá y mi papá ya son bautizados, gracias al Señor. Ellos se quedaron. Prácticamente mi papá, después que se bautizó, pues empezó a agarrar como... yo pienso que no tenía el llamado del pastoreo, pero quiso empezar a compartir la palabra, ¿no? A las personas, porque se congregaban bien poquitos, 5 personas, 6, entonces no querían que la gente quiere escuchar la palabra, quiere saber. Entonces mi papá empezó a compartirles la palabra los domingos. ¿Por cuánto tiempo su papá se mantuvo compartiendo la palabra? Yo pienso que como unos 3 años. 3 años. Por ahí, sí, 3 años. Y mi mamá dice que ellos oraban por un pastor, que viniera a tomar esa iglesia, ¿no? Porque mi papá prácticamente no es pastor, pero lo hacía, ¿no? A su entendimiento también, porque como dice usted, los que son llamados a hacerlo lo hacen con más temor, con más preparación,
y mi papá pues solamente él compartía un poco de lo que, el entendimiento que el Señor le daba, ¿no? Entonces no crecía la iglesia igual también por esa misma situación, pero ahorita esta vez que fui ya conocí al pastor y a su esposa, a sus hijos, y ya están haciendo la obra y entonces ya está más personas siguiendo, hay mucha necesidad, hay, el pastor que llegó igual es de Acapulco y él viaja para allá los domingos a hacer a predicar la palabra en esa iglesia. Y lo que me gusta también de él, porque yo platiqué con él, es que y su esposa, que ellos ya después del servicio ahorita abrieron un centro de rehabilitación para personas con problemas de drogadicción ahí en el pueblo. Entonces él va con ellos, con esos jóvenes, a compartirles la palabra también. Después está haciendo la obra él y su esposa, sus hijos, y están viniendo más personas, están haciendo evangelización, están haciendo muchas cosas. Entonces yo miré que él tiene muchas intenciones de que la gente, los jóvenes sobre todo, que ahorita muchos jóvenes allí en el pueblo están siendo, se puede decir, están tentados a ese tipo de situaciones en México, que es el consumo de la droga muy joven. Entonces quiere rescatar a los jóvenes, quiere decirles que tienen a un Señor que les ama, ¿no? Que pueden ellos levantarse de esa situación que están, de esas ataduras que tienen. Entonces Él lo está haciendo ahora. Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermana, y entonces después usted crece, se va a la universidad. ¿Qué pasó en la universidad? Usted pues todavía no tenía iglesia. No tenía iglesia, ya pasaron como unos 4 años que no iba a la iglesia en el pueblo, y me fui a la universidad y llegué a casa de una tía, y ella pues ahí tenía a sus hijos que también estaban estudiando. Entonces mi prima, la mayor de las hijas de mi tía, iba a una iglesia, ¿no? Porque ellos también iban, cuando estábamos los jóvenes también ellas iban, pero ya después digo no hubo. Entonces también ellas en Chilpancingo ya me dice, yo estoy en una iglesia, ¿quieres ir? Y dije, sí, claro que sí, una iglesia cristiana. Y nos fuimos a la iglesia. Seguí buscando del Señor, porque esa necesidad en el corazón, ¿no? De decir, yo estuve en los caminos, le empecé a conocer, pero me pausé y yo necesito seguir buscándolo. No puedo vivir mi vida solamente así, ¿no? Había ese redarguir en mi corazón de buscarlo otra vez, de volver a los caminos, de volver a sentir ese momento con él y empezar a aprender otra vez o sea, su espíritu tenía hambre, hermana. Claro. Su espíritu tenía hambre de palabra, tenía hambre de poder llenarse, de poder comer lo que es la palabra de Dios. Sí, porque luego en una ciudad que estás solas, mis papás estaban más casi a 3 horas, 4 horas de allí, entonces quería sentir esa compañía, ¿no? Y yo sabía que no iban a estar mis papás, pero el Señor sí iba a estar ahí. Entonces quise ir a buscar nuevamente y sí, íbamos con mi prima a la iglesia un tiempo otra vez y así. Después uno a veces como joven se le hace fácil dejar las cosas, ¿no? Yo empecé a dejar de asistir a la iglesia por la escuela, que ya no me daba tiempo, que tenía muchísima tarea, muchas cosas que hacer, y dejé de asistir otra vez, y así. La hermana es maestra de matemáticas, tenemos a una matemática. ¿Cómo se llama? Soy maestra de matemáticas. Maestra de matemáticas. Sí. Entonces, yo apenas y con los dedos cuento, hermana. Sí. Hermana, después, usted que decía que no se iba a casar, que no iba a tener hijos, y llegó su príncipe azul. Sí, no, pues, bueno, en la universidad estuve como muy comprometida con la escuela, más que nada comprometida con mis papás, que había hecho un compromiso de terminar mi carrera,
Yo era la mayor, la que tenía que darle ejemplo a mi familia, a mis hermanos, entonces tenía un compromiso con ellos. Empecé a estar muy metida a la escuela y y pues no tenía el tiempo todavía de casarme ni las ganas. Sí, porque estaba preparándome para ser investigadora en lo que es matemáticas. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue de que la ciencia me empezó a jalar más que buscar del Señor, ¿no? Entonces me empecé a adentrar a ese mundo de la ciencia y a decir, bueno, ahora esta es mi vida, este es mi futuro, porque a veces uno, más allá en México, pienso que uno dice, bueno, tienes que tener una carrera, si no, no puedes sobresalir, no puedes el día de mañana tener una estabilidad económica y muchas cosas que como padres siempre te inculcan de muy joven, ¿no? Entonces mi papá siempre decía, no te puedo dejar tierras porque no tengo, entonces la única herencia que te puedo dejar es la escuela. Entonces me metí en eso y sentía que no tenía necesidad ni de casarme, ni necesidad de tener hijos, de nada, más que estudiar y trabajar después. Esa era la meta, pero yo empecé después, terminé mi primera carrera, empecé a trabajar y con el arquitecto que yo trabajaba, él empezó a ir a una iglesia cristiana. Otra vez el Señor vuelve a llamar a mi vida. Wow. Sí, Él siempre llama. O sea, que el Señor siempre le salía en el camino. Exacto. Sí, no, de verdad. Cuando usted se distraía en otras cosas, el Señor le salía en el camino. Sí, me salía otra vez. Sí, porque el arquitecto no era cristiano, pero de repente yo vi un cambio en él. Entonces conocía yo a su esposa, a sus hijos, y empecé a ver un cambio y me dijo él que estaba yendo a una iglesia cristiana. Entonces yo le dije, yo soy cristiana. Porque yo en la oficina de él, yo ponía canciones cristianas y a él le gustaba. Cuando yo siempre me gustaba escuchar las canciones cristianas. Entonces siempre que llegaba, yo le bajaba un poquito al volumen porque dije, pues se va a enojar él que escuche canciones cristianas. Porque pues yo pensé que pues no era cristiano y mucha gente pues si no es, le molesta eso. Entonces ya después me decía, no le bajes, dice, me gustan las canciones, me da mucha tranquilidad. Entonces yo le dije, yo soy cristiana. Y a los pocos meses él me dijo que estaba asistiendo a una iglesia cristiana. Wow. Entonces él me empezó a invitar porque resulta que él era mi vecino donde yo rentaba, él era mi vecino, vivía enfrente de su casa. Y me empezó a invitar con su esposa y sus hijos a ir a una iglesia cristiana. Wow. Entonces, el Señor siempre salió a mi encuentro, o sea, no, me desviaba, pero el Señor otra vez, no, tienes que volver al camino, porque yo pienso que Él tiene un propósito siempre para cada uno de nosotros y no nos puede dejar perdidos, ¿no? Él vuelve por esas ovejas que se han descarrilado del redil. Hermana, usted estudió entonces como para matemáticas, usted es maestra de matemáticas, pero usted vino a Estados Unidos a vivir. Usted aquí en Estados Unidos ha enfrentado una batalla grande que es el idioma, ¿verdad? Sí. Entonces, su sueño de ser maestra de matemáticas, cuéntenos un poco de eso, cómo ha sobrellevado eso, porque ahorita usted no está trabajando como maestra de matemáticas, ¿verdad? Sí. No, ha sido difícil. Al principio, me vine con todas las ilusiones de que acá iba a poder ejercer mi carrera y todo. Como que a veces uno piensa que todo es fácil, ¿no? Pero ya viendo la realidad, te das cuenta que no es tan fácil porque en mi caso yo no domino el idioma del inglés, sabía lo básico, entonces con lo básico no puedes trabajar, ¿no? Como maestro. Entonces ha sido varios años, se puede decir ya 12 años que estoy aquí, que he estado en constante oración. El Señor ha abierto puertas en el aspecto de trabajar unas cuantas horas, pero todavía no tal vez como yo quisiera, pero sigo orando, sigo perseverando en la oración y yo lo que he aprendido es esperar sus tiempos. Y yo le digo al Señor, no permitas que
que yo me aferre a eso. Si usted me quiere mover a otro lado, donde yo pueda servirte, donde pueda yo compartir tu palabra, donde yo pueda ser un instrumento, hazlo. Yo aprendí ahora con el tiempo a tratar de no aferrarme a algo que posiblemente ya no sean los planes del Señor para mi vida. Antes, al principio sí me fue difícil, yo decía, estaba bien aferrada, decía, no, tiene que ser, yo tengo que hacer eso. Hubo momentos que mi esposo me decía, vámonos para México mejor, porque yo no te veo que eres feliz acá, como que te falta eso, lo que a ti te identificas eso, ¿no? Lo que tú te identificas con ser maestra, lo que estudiaste, lo que batallaste, si aquí no lo tienes, pues vámonos a México. Hubo un tiempo que yo me iba a regresar a México. ¿Por qué? Porque no me sentía identificada yo acá. No me sentía identificada y yo lloraba, me frustraba y había momentos muy tristes que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y han sido esas batallas, ¿no? Emocionales, mentales que he tenido. Y yo ahora estoy en ese de decir, Señor, mis oraciones ahora son diferentes. Yo le digo, Señor, si tú quieres que yo trabaje en una escuela, tú vas a abrir la oportunidad. Si no, enséñame el camino que yo debo de seguir. Pero úsame donde me tengas, ¿no? Entonces, he aprendido a ser agradecida con lo que tengo. He aprendido a esperar sus tiempos, que no son fáciles, pero los he sabido esperar y he sabido amar las cosas que me ha dado y a valorar lo que me ha dado, porque a veces uno quiere sentirse identificada con lo que uno piensa que está bien, pero tal vez el Señor tenga otros planes que yo todavía no conozco. Sí. Y yo le digo solamente muéstrame el camino, enséñame, dime cómo caminar y solamente yo le digo quiero seguir aprendiendo de ti y donde tú me pongas sentirme contenta con lo que tengo. O sea que ha puesto un espíritu de agradecimiento en lugar de un espíritu de queja. Porque cuando estamos inconformes tenemos un espíritu de queja, todo nos parece mal. Las puertas que no se nos abren, ya empezamos a quejarnos, ay, y de nuevo apliqué, y de nuevo no se me dio, y de nuevo es... Y sin embargo el espíritu de agradecimiento lo ve diferente. El espíritu de agradecimiento dice, bueno, si esta puerta no se me está abriendo es por algo, ¿no? Exacto. De hecho, usted no tenía previsto el vivir en Estados Unidos. No. Pero está viviendo en Estados Unidos. Muchos de nosotros no teníamos previsto estar viviendo en Estados Unidos. Pero estamos viviendo en Estados Unidos y en Estados Unidos hemos enfrentado muchas situaciones. Por ejemplo, una de esas situaciones es la barrera del idioma. Exacto. ¿Verdad? La barrera del idioma que no nos ayuda para poder encontrar mejores trabajos. Pero mientras que usted espera, se está preparando, ¿cierto? Sí. Usted sigue con las clases de inglés, ¿verdad? Pero un idioma no se aprende de la noche a la mañana. Claro. Un idioma tiene que ser constante, uno tiene que ser constante en sus clases. Claro. Hoy día tenemos muchos, la tecnología está muy avanzada, podemos aprender a través de las redes sociales inglés. Cuando yo estoy en las redes sociales, luego busco estar escuchando en inglés para que mi oído se vaya educando a las palabras en inglés. Igualmente, la espera que hacemos no es una espera de, ¿cómo se llama esa palabra? De mediocridad. Porque muchas de las veces nos tachan de cristianos mediocres. No es una espera de mediocridad, es una espera en donde nos estamos preparando, sabiendo que en este camino, tarde que temprano, vamos a llegar en una etapa en nuestras vidas en donde esas puertas se nos van a abrir, las puertas que quisiéramos que se nos abriera ahorita y que no se nos está abriendo. Se nos van a abrir tarde que temprano, claro. Se nos van a abrir, pero mientras que se abren, nosotros seguimos educándonos, seguimos preparándonos. Y eso es fe.
Eso es fe. Creer que va a llegar la oportunidad. Exacto. Creer que la puerta se va a abrir. Exacto. Eso es fe. Creerle al Señor, Exacto. ¿verdad? Sí. Y a pesar de que haya sido difícil para usted, ¿por qué le saqué ese tema? Porque hay muchas personas quienes nos están viendo o tal vez nos van a ver, quienes estamos luchando. Tal vez no es lo mismo, pero sí nos encontramos con esa lucha. Claro. De que pensábamos que iba a ser diferente cuando estuviéramos en Estados Unidos. Exacto. Muchos han perdido la fe en Estados Unidos y muchos hemos venido a la fe en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es seguir perseverando, seguir esforzándonos, seguir siendo valientes, seguir creyendo en el Señor, de que el Señor es nuestra porción, de que el Señor nos bendice, de que el Señor tiene grandes planes para nosotros y nuestras familias, de que el Señor va a abrir esas puertas, tarde que temprano va a abrir esas puertas y van a ser de gran bendición, y que también cuando el Señor abra esas puertas, abracemos esas puertas que el Señor abre y demos el todo en esas puertas, pero también cuando el Señor cierre esas puertas, poder entender que ha llegado el momento de salir de ese lugar. Claro. Porque vienen mejores oportunidades. Exacto. Porque viene algo mayor. ¿Eh? Sí, amén. No, sí, tiene mucha razón, pastora, porque eso es lo que a mí me ha pasado. Yo he aprendido a esperar en el Señor. Antes no, yo me sentía tan desesperada y decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar una oportunidad? Pero he aprendido a esperar. Le digo yo solamente, digo, Señor, ayúdame a ser paciente. Tal vez el trabajo que yo pensé que iba a tener, cuando fui a mi entrevista dije, si es para mí, tú vas a abrir esa oportunidad. Pero si no, yo voy a saber entender que todavía no es mi tiempo, que necesito prepararme. Y así fue. No fue mi tiempo. Yo le dije, Señor, te agradezco porque ahora me das un entendimiento de poder decir, no es mi tiempo y tengo que saber esperar en ti. Yeah. Entonces, no es fácil. Yo no quiero decir que es fácil, pero eso es un resultado de la comunión en la oración con Él, de poder entender su palabra mucho mejor, de poder pedirle al Espíritu que te dé esa tranquilidad, aún a pesar de que no tengas la respuesta en ese momento a lo que tú quieres. No es yo le digo al Señor, no me quiero aferrar a algo que tal vez no es todavía en el momento y necesito que tú me lo puedas decir. Y me lo ha dicho, que le diga a mi esposo, el Señor si no va a abrir esa puerta, yo voy a saber entender. Pero a lo que yo quiero, lo que quiero, le digo, es tener paz, tener tranquilidad, porque antes me frustraba, me desesperaba y yo decía, ay, ¿por qué? Yo no quiero estar otra vez así. Pero también reconozco que cuáles son mis limitaciones y cuáles no son mis limitaciones. Y a veces nos queremos aferrar aún con limitaciones. Y una maestra me decía, yo sé que tú tienes mucho talento, pero el estar en una escuela con estudiantes de high school no es tan fácil. No es tan fácil. Pareciera que sí, porque tú vienes a ser tutora y tú no tienes el compromiso como maestra, pero ya estando como maestra, yo dice cuando empecé a trabajar, aún a pesar que yo domino el idioma, lloré meses, lloré los primeros meses, lloré porque yo llegaba a mi casa desesperada, frustrada, estresada, porque sentía que nomás no podía, porque a veces entras y nadie te ayuda, tú tienes que buscar la manera. Entonces yo decía a ella, y ella me decía, si es de Dios te lo va a dar, pero yo pienso que necesitas prepararte para que no estés como yo estaba, porque es feo estar así. Y ella dice, yo soy sola, tú tienes a tus niños, imagínate estar en ese estrés con tus hijos, sí es difícil. Entonces dice, lo que Dios decida va a ser lo mejor para ti. Entonces no fue como pensé, pero yo también decía, no es tiempo. Y eso, como le digo, es el Señor moldeando mi carácter, porque nuestro carácter a veces es bien engañoso, ¿no? Nos molestamos, siempre nos molestamos con Dios porque queremos que Él nos responda ya. Ya ahorita estoy orando, ya mañana la respuesta de lo que le estoy pidiendo. Y así no trabaja el Señor.
El Señor no trabaja así, el Señor necesita moldearnos mucho a nosotros, mucho, bastante. A mí me ha moldeado muchas cosas de mi vida desde que yo llegué a Estados Unidos. Yo digo que si yo estoy aquí es porque Dios así lo ha querido, porque nunca estuvo en mis planes venirme para acá. Yo siempre le digo a mi esposo, yo le decía, yo nunca voy a irme para Estados Unidos, por eso estoy estudiando, para nunca ir a Estados Unidos a vivir. Y yo como decía, nunca, nunca, y mira, Dios, no, ahora lo dices, ahora te vas. Pero Él tenía un propósito, claro, porque, primero por mi hijo, ¿no? Que yo a veces me pongo a pensar, dije, si yo hubiera estado en México, tal vez mi niño no estuviera conmigo, ya, o que nació a las 25 semanas, ¿no? Entonces, yo dije, no, es que... Y es que, hermana, fue el Señor, porque yo ya tenía mi viaje para el 30 de septiembre. Y ya Jonas se me empieza a adelantar desde el 24 de septiembre. Entonces yo ya tenía mi boleto para el 30 de septiembre. Yo me iba a ir para México. Porque esos eran los planes, que yo me tenía que ir a México porque todavía tenía visa de turista y que me tenía que ir y ya iba a tener mi hijo y ya mi esposo lo iba a pedir después. Pero yo nunca me imaginé eso. O sea, nunca me imaginé que mi hijo iba a nacer antes. Entonces yo digo, fue el Señor, porque como 6 días antes, mi hijo nace. O sea, yo si hubiera estado en México, imagínense, después del 30 que se me había venido, así como se vino, mis amigas, tengo amigas enfermeras que me dijeron, acá tu hijo no se hubiera podido lograr. Hubiera sido muy difícil, porque acá no tenemos los medios para hacer eso. Entonces yo digo, es el Señor. Como dice su palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Exacto. Y Él tiene planes para nosotros, planes que ignoramos muchas de las veces. Y muchas de las veces el Señor nos cierra puertas porque Él tiene planes para nosotros. Nosotros, conforme a lo que pedimos, vimos, es que esa puerta es la que me conviene, esa puerta es la que yo quiero, ábreme esa puerta, pero el Señor la cierra, le pone 20 candados y nosotros llore, porque el Señor no nos abre la puerta. Sí. Y el Señor dice, es que espérate, tengo planes para ti. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no dejamos que el Señor moldee en nosotros la paciencia, moldee en nosotros el confiar en que Él tiene el control, en que Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan. Muchas de las veces nosotros caminamos sin planes. Exacto. Ya lo que caiga, mañana será otro día, ya lo que caiga, ¿no? Ya tantos años aquí, ya salimos adelante. Pero Dios tiene un plan, ¿ok? ¿Qué hacer esto? Ok. A ver, la novata aquí. Ok. Ajá. Entonces, gracias, hermana. Dios tiene un plan. Si te ha cerrado las puertas, esas puertas que has anhelado que te abra, Dios tiene un plan. Tienes que caminar creyendo que Dios tiene un plan y que más adelante verás esas puertas abiertas y serán puertas inimaginables. Exacto. Serán puertas mucho mejores que las que tú estabas creyendo que iban a ser bien. Otro punto que usted tocó, muy importante, es que Dios tiene su tiempo. El Señor tiene un tiempo para todo. Su palabra lo dice, que hay tiempo para todo. Exacto. Entonces, a veces no es nuestro tiempo, no es nuestro momento y queremos que las cosas sucedan en ese momento. No van a suceder. Y si suceden, no van a salir mal. Va a haber una consecuencia porque no es el momento, porque empujamos ese tiempo. Lo estuvimos... tratando de que ensambló a fuerzas, pero eso no va a ser de bendición, porque no es el tiempo del Señor, no es nuestro momento. Yo recuerdo que yo me frustraba cuando mis hijos estaban pequeños. Yo tuve mis 3 hijos igual seguiditos, igual que usted. Los tuve seguiditos y mi esposo me decía, mira, quédate en casa, tú hazte cargo de los niños y yo me voy a dedicar al trabajo. A mí eso me frustraba porque yo tenía sueños, yo quería
estudiar inglés, yo quería trabajar, tenía metas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y de repente, pues, tener los 3 niños y ver que dándolos a cuidar no me los iban a cuidar igual. O sea, me dolía, pero yo tenía que poner prioridades. Me costó entenderlo. Y eso nos traía pleitos con mi esposo porque yo no lo entendía. Porque yo no lo entendía y él, por más que me lo decía, tú quédate en casa, que te cargo de los niños y yo me voy a encargar de la provisión. Y por más que me lo decía, había una frustración dentro de mí, porque muchas de las veces estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor lo que nos dicen. Fuiste a Estados Unidos a hacer dinero, fuiste a Estados Unidos a ganar, y si no ganas, entonces ¿qué haces allá? ¿Qué estás haciendo allá? O muchas de las veces te dicen, fuiste a Estados Unidos a hacer dinero, no andar teniendo hijos. Sí. Bueno, eso es lo que nos decían, pero los planes de Dios eran otros. Amén. Otros eran los planes de Dios. Y aprender a pelear por tu paz. Exacto. A aprender a pelear por la paz que el Señor nos da. Porque cuando hay inconformismo en nosotros, es ahí donde llega nuestra falta de paz. Y tenemos que ir ante la presencia de Dios para que el Señor nos dé esa paz y nosotros poder entender, poder fijarnos muy bien por qué la paz se nos está yendo. Exacto. ¿En qué área se nos está yendo la paz? Ok, es por esto, porque yo me estoy aferrando a esto que no puede ser en este momento. Y entonces voy a soltarlo y nos va a costar soltarlo. Nos va a costar trabajo soltarlo, porque no lo vamos a querer soltar de la noche a la mañana. Pero sin embargo, si confiamos que Dios tiene un plan, vamos a tener esa paz en nuestro corazón y va a ser de bendición para nuestra casa. Va a ser bendición para nuestra familia. Tuve la oportunidad de quedar en casa. No tenía riquezas. No tengo riquezas, más bien dicho, ¿no? No tengo riquezas, pero tuve la oportunidad de educar a mis hijos en los caminos del Señor. Amén. Tuve la oportunidad de poder llevarlos a la iglesia, de poder instruirlos. Igualmente mi esposo en todo lo que podía apoyarme, me apoyaba. Y yo vi que Yao ya empezó a servir. Yao es su hijo mayor de la hermana. Yao ya empezó a servir en la alabanza. Él toca batería, ya empezó a servir ahí. Pues yo tuve la bendición de poder estar llevando a mis hijos a clases de guitarra, a clases de piano al mayor, y constantemente es una desgasta mucho. Cansa mucho, porque llévalos a la clase, tráelos a la clase, y ya cuando empiezan a servir en la iglesia, tienes que llevarlos a tiempos de práctica en la iglesia, y ya después tienes que llevarlos más temprano los domingos, porque también tienen que practicar. Es cansado, pero cuando ves los frutos de que tus hijos crecen sirviéndole al Señor, tú puedes mirar atrás y decir, valió la pena. Amén. Cuando yo no quería, cuando yo lo que quería era estar metida haciendo otras cosas, Dios tenía otro plan. Dios tenía el plan de que instruya a tus hijos en mis caminos. Instruye a tus hijos en mis caminos. No estoy diciendo con esto que la mujer que trabaja no puede instruirlo en el camino. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de que Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Exacto. Y tenemos que ver cuáles son esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. No creamos que los planes que tiene para otra persona lo tiene para nosotros. Y a veces vemos cómo vive la otra persona y queremos vivir como vive la otra persona. Y no son los planes que el Señor tiene para con nosotros. Y eso hace que esa situación venga a robar la paz que el Señor nos da. ¿Sí? Exacto. Bueno, pues está muy buena la plática, hermana. Sí. Este tiempo, todos los martes vamos a tener este tiempo que se llama Entre Amigas. Y aquí es donde estamos compartiendo. No estuvimos practicando, no estuvimos leyendo todo un telón, ¿no? No estuvimos haciendo nada de eso, solamente conforme a ser transparentes en cómo hemos estado corriendo nuestra carrera de la fe, Sí. ¿verdad? Así es como estamos corriendo nuestra carrera, perseverando, siendo fieles a lo que el Señor nos está llamando a hacer,
aunque muchas de las veces en esa carrera nos tengamos que despojar de ciertos pesos que no nos dejan correr nuestra carrera de la fe para que podamos avanzar. Exacto. Amén. Amén. No sé. Yo pienso que la carrera de la fe que yo he tenido más que nada ha sido así. Volátil al principio cuando uno es joven, pero ya desde que tuve a mi hijo ya empecé a buscar más del Señor. Y ahora el Señor pues acá ahora estamos en North Carolina, ¿verdad? Y yo digo, todo siempre es un propósito. El Señor tiene un propósito en todo momento cuando nos mueve de un lugar a otro, cuando pasamos ciertas circunstancias, tiene un propósito. Solamente que a veces no lo vemos o no le preguntamos en la oración qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Para mí ha sido momentos difíciles, pero el Señor nunca nos ha soltado, a mi familia y a mí. Hemos visto la mano del Señor, no en nuestros tiempos ni a nuestra manera. Ha sido a su manera, a su voluntad, y la hemos aceptado. Nos hemos esforzado en buscarlo más. Cuando nos venimos a North Carolina, cuando nosotros vivíamos en Oregon, nos venimos a North Carolina, le dijimos, Señor, vamos para allá, pero ponos una iglesia. Yo le decía al Señor, ponos una iglesia donde podamos servirte, donde mis niños aprendan esa comunidad, donde hay ese compañerismo, esa fraternidad de los hermanos, de los niños que crecen con ese deseo de seguir buscando del Señor, ¿no? Y el Señor nos ha bendecido bastante de estar acá. Yo siento que el Señor todo lo pone en su lugar, todo tiene su tiempo, todo lo hace bien, lo hace muy bien. Y yo les motivo, ¿verdad?, a los que ven o los que van a ver el video más tarde, que nos sigamos esforzando, ¿no?, en buscar al Señor, en leer su palabra, en creer en sus tiempos, en buscar esa paz, como decía usted, porque vivimos en un mundo muy acelerado, muy, muy controversial, muchas cosas pasan, pero el Señor, yo siento que nunca nos ha dejado, siempre ha estado allí. Aunque nosotros nos desviamos, Él nos vuelve a traer al camino. Él nos vuelve a traer el camino. Y si un día usted estuvo en los caminos del Señor y ya por alguna razón se apartó, el Señor lo va a traer. No va a ser a sus tiempos, va a ser a los tiempos del Señor. Solamente déjese guiar por Él. Busque esa paz en este mundo acelerado. Busque esa esperanza en el Señor, porque dice que nosotros tenemos una eternidad, vamos a tener una eternidad con Él. Entonces hay que buscar esa eternidad, ¿no? Que el mundo es pasajero. Ahorita estamos, mañana no sabemos, o más tarde, que nuestra vida es como la neblina cuando aparece en la mañana y el atardecer o el mediodía se va así nuestra vida. Entonces hay que buscarlo mientras tengamos vida. Instruyamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a que busquen del Señor, porque Él es el único que nos va a dar esa tranquilidad, esa esperanza en este mundo lleno de caos en estos tiempos. Entonces, Él es la paz del mundo. Entonces, yo pienso que si la pastora Marisela hizo estos medios, es precisamente para compartir la palabra, para traernos aquí entre amigas los martes, para contar nuestros testimonios, cómo hemos caminado la carrera de la fe, que no ha sido fácil. Yo en persona tengo muchos obstáculos, pero de todos esos obstáculos Dios nos ha dado la victoria. Amén. Nos ha dado la victoria porque hemos confiado en su palabra, hemos confiado en su amor, hemos confiado de que Él siempre está ahí, que nos mandó al Espíritu Santo para guiar nuestras vidas, para redarguir nuestros corazones. Y entonces ahí estamos, buscando de Él, porque yo me recuerdo mucho la palabra que le decía a Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces yo siempre le recuerdo a ese Señor: ¿dónde yo voy a ir? Si tú no estás en mi vida, ¿dónde yo voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú me llenas de paz, solamente tú me guías mi vida por un buen sendero, ¿no? Entonces he aprendido a recordar siempre esa palabra y a decir: ¿dónde voy a ir? ¿Quién más me da
esta esperanza. ¿Quién más me da esta paz? Más que tú, Señor. Entonces yo les motivo que sigamos caminando el camino de la fe, como la caminó Pablo, y agarrándonos de la mano del Señor. Amén. Siempre. Amén. Y buscando un lugar donde le sirvamos, porque no nada más es ir a la iglesia y ir a escuchar, sino es más gratificante cuando uno sirve con amor. Amén. En los caminos del Señor, porque el Señor te empieza a mostrar de lo que realmente tú puedes hacer, de ese talento que tal vez tú no sabías que tenía y lo tienes, ¿no? Para el servicio de Él. Entonces es bien gratificante que tú sirvas. Le agarras como que el Señor desarrolla en ti como esas ganas de apoyar a tu comunidad, a tu prójimo, y Él te da ese amor, esa paciencia para hacerlo. Entonces vayamos a una iglesia, pero sirvamos para que podamos experimentar lo que el Señor realmente quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Es muy importante eso que acaba de decir, hermana, porque el Señor nos ha dado a todos nos ha dado dones, talentos y habilidades. Y conforme a lo que nos ha dado, es en las áreas en donde nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Es la área en donde nosotros vamos a estar sirviendo. Si el estar sirviendo en la iglesia se nos ha hecho una carga, pues es momento de mirar por qué es de que se ha hecho una carga. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y poder decir qué es lo que está sucediendo, porque ahora no tengo alegría, no tengo gozo en estar sirviendo en la iglesia o estar sirviendo en mi comunidad, estar compartiendo la palabra, porque ahora no tengo ese gozo. A veces hay cansancio y es válido que puedas descansar por un tiempo para recobrar nuevas fuerzas. Descansa en el Señor, métete más en oración, métete más en la palabra, métete más en ayuno para que puedas recobrar esas fuerzas y seguir siendo de bendición en las áreas que el Señor te ha puesto a servir para dar tu granito de arena en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermana, por haber dicho sí a la invitación de poder tener su testimonio, porque el poder preguntarle cómo la encontró Jesucristo es el tener parte de su testimonio. Yo sé que tiene muchos más testimonios, por ejemplo, el testimonio de su hijo mayor, de Yao, y que si usted acepta, pronto venga de nuevo para que nos cuente el testimonio de cómo el Señor le permitió vivir a Yao, y Yao que es un guerrero, ¿verdad? Amén. Y eso significa su nombre, ¿no? ¿Guerrero? Guerrero azteca. Guerrero azteca. Eso dice mi esposo, que es su significado de nombre azteca, que es guerrero. Ajá. Entonces yo dije, bueno, entonces pongámosles ese nombre, entonces, porque peleó por su vida. Sí, peleó por su vida porque Dios así lo quiso. Amén. Amén. Dios así lo quiso. Gloria a Dios. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar escuchando la transmisión. Gracias por estar aquí pendiente en cada una de estas transmisiones. No se le olvide compartir para que el evangelio y estos testimonios lleguen a más personas. Y podamos nosotros seguir proclamando las virtudes de aquel que nos ha llamado a servirle, seguir proclamando su poder, seguir proclamando a ese Jesucristo vivo, a ese Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre y que estamos esperando. No se le olvide que lo estamos esperando. Vendrá con gloria para juzgarnos. Así es de que gracias. Compartan, nos vemos en la próxima transmisión. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias a usted por la invitación. De nada. Aquí, a ver, ¿cómo se recuperan los... Acá. Aquí está, mire. Oh. Aquí está. Mira, como mis abuelos, ¿no? Entonces, mis papás no eran ahora en ese tiempo. Aquí están le daba como 3 nada más. Okay. Ajá, creo que sí hay hecho. Esa era la forma que Dios les dio. Como de 1 minuto nada más. Lo que puede hacer es publicarlos en
en su perfil. Ajá. Ajá, para Hay que publicarlos entonces para que... Entonces yo le doy. Familia como mis abuelos, ¿no? Entonces, mis papás no eran convertidos en ese tiempo, ellos habían escuchado, tal vez nada más mi papá por medio de su mamá había escuchado del evangelio, pero no era una persona convertida en ese tiempo. Nosotros éramos de la otra. Esa era la forma que Dios les dio para que nosotros pudiéramos... Y ya solamente así. Bueno, yo crecí en la... la iglesia que predomina, ¿no? en América Latina, ¿no? La católica, pero Ya. Dice, Ya. come here. Por ejemplo, Repite, a ver, vamos a ver. Ay, Ay, hasta lo pasé. nos sacó 4 horas. Vamos a ver, creo que este es el mismo que este. Entonces, familia como mis abuelos, ¿no? Entonces, No, era el mis otro, papás no creo. eran convertidos en ese tiempo. Sí, ellos- era el mismo. Era el- Ah, a ver Esa era la forma que Dios les dio el otro, yo creo. para que nosotros pudiéramos ser atraídos. Perdón. Este creo que es el mismo que este. Ah, Entonces familia como vamos a mis quitar abuelos, aquí. ¿no? Sí. Entonces, mis papás no eran convertidos, familia como mis Ya, abuelos. sí, entonces este es el mismo que este. oh. Bueno, yo crecí en la iglesia. Esa era... Y ya. cha. Ujú. Cha. Ya esos Bueno. son los que ya hace. Nomás graba esos 3. Yo traté de darle tap. Creo que sí le dio varios, como más de 20,000 tap. Es que yo tengo una aplicación Ajá. y esa es la que me ayuda a dar tap. ¿Y cómo es esa aplicación? Es esta. Ay, nomás que lo que no me gusta tanto es que como que me bloquea mi. Ok, es esta, miren. Se llama GC AutoClear. Ah. Oh, con razón, yo veía el teléfono que estaba así y yo digo, no, la hermana no lo hace así. Y mi esposo me dice, no, que baja esa aplicación y así para que puedas llegar a más personas con envío, porque también tiene que ver mucho el tap. Exacto. Ajá. Entre más te den tap, obviamente que diferentes personas, vas a llegar a más personas. Eso, el tap sirve para que Facebook, para que TikTok... Para que TikTok le tenga su en vivo como en los primeros. Porque ve que hay muchos en vivos. Entonces para que siempre los tengan los primeros. ya. Yo le iba a decir conmigo. del, Come here. El inglés. del Facebook. Ok. ¿Por qué usted no hace una página, no su Facebook personal, sino para que la sigan más personas? Como una página de TikTok, pero en Facebook, por ejemplo, yo